Vaya por favor con su Biblia al libro de Romanos. Hace unos días recibí un correo electrónico de un oyente que nos sintoniza en Alemania. En el mismo decía: apreciado Steven, significa muchísimo para mí conocer personas que tienen una relación personal con Cristo y que son llamados a proclamar las buenas nuevas. Aquí en Alemania tenemos un dicho: dejé una maleta en Berlín. Esto significa que uno tiene un lazo con una ciudad o con personas que viven allí, incluso si uno se ha mudado. Luego él pasó a explicar que si bien se había mudado a su ciudad natal, él había dejado una maleta allí. O sea, que su corazón aún estaba, de alguna manera, en aquella ciudad con su familia, su gente y sus raíces. Me gustó esa expresión. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con la misma. Usted tiene maletas así, ¿no es cierto? Están en lugares especiales en los que usted en algún momento vivió o trabajó. Están esparcidas por donde aún tiene lazos emocionales. Quizás sea el campo en el que usted creció, la escuela en la cual usted hizo su primer grado, el departamento en el que vivió ni bien se casó, tal vez la iglesia en la cual escuchó el Evangelio por primera vez. La semana pasada, una pareja vino a la iglesia y resulta que era de un punto del país. Cuando mencionaban su iglesia local en su provincia, sus ojos se iluminaban. Luego, sus ojos se llenaban de lágrimas al darse cuenta que se habían ido, que ya no estaban más en ese lugar. Yo pude darle una palmada y decirle: está bien que se sientan así. Recuerdo cuando con mi esposa dejamos una pequeña iglesia en Detroit. La edad promedio allí era de 65 años y la cantidad de miembros que venían a las reuniones siempre era la misma. Estuve allí haciendo ministerio cuando estudiaba en el seminario. Ellos me permitían predicar una vez al mes. La congregación nos adoptó y nos demostró mucho cariño. Nunca vamos a olvidarnos de esa congregación. Usted está aquí hoy, pero es posible que sus maletas estén en otro lado. Dejé una maleta en Berlín. Esa es una muy buena expresión. El apóstol Pablo, a través de su ministerio en el mundo mediterráneo, vemos, por medio de sus cartas llenas de emoción y anhelo, que él dejó una maleta en Israel. Si bien él viajó por todos lados y eventualmente sería un mártir en Italia, su corazón nunca estuvo lejos de sus raíces, o sea, su pueblo. Pablo dejó una maleta en Israel. Eso no puede quedar más claro que lo que nos muestra Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hoy quiero desempacar la maleta y dejarle ver 3 características que lo hicieron un representante de Cristo tan efectivo. Francamente, las primeras veces que leí este párrafo no vi esto, ya que me apresuré a leer el versículo 2. Pero hagamos una pausa y desempaquemos juntos, y en el proceso vamos a descubrir por qué Pablo era tan efectivo y tal vez por qué enfurecía tanto a los judíos a los cuales tanto amaba. La primer cualidad de su carácter es su pasión interna. Él habla en el versículo 1 de el anhelo de su corazón. Más adelante en ese versículo, Pablo nos dice que el deseo de su corazón es que los judíos lleguen a la fe en Cristo. Mi anhelo en el griego puede traducirse también como mi pasión, mi placer, mi satisfacción. En otras palabras, Pablo está diciendo: no voy a encontrar ninguna otra cosa que traiga más satisfacción que ver a mis compatriotas judíos aceptando a Cristo. Esto es maravilloso cuando consideramos lo que Pablo recibió por parte de los judíos. Él ha sido apedreado, él ha sido golpeado, abandonado, humillado, ridiculizado, odiado, perseguido, azotado, y la lista continúa. A esta altura, Pablo tendría que tener un rencor y resentimiento de proporciones increíbles, seguramente. A esta altura tendría que estar orando algo al estilo así: Señor, que Dios reciba lo que se merece. Pero hay 2 cosas ausentes una vez que Pablo desempaca la maleta, que son resentimiento y deseo de revancha. Tendrían que estar allí en algún rincón, pero no están. Pablo era un hombre
que en una etapa de su vida había sido honrado en gran manera. Su familia tenía suficiente dinero como para mandarlo a estudiar a Jerusalén, ni más ni menos, con el gran maestro Gamaliel. Él creció y pasó a ser miembro de la Corte Suprema de Israel y estaba a cargo de proteger al judaísmo del cristianismo. Sin embargo, ahora Pablo ya no tiene contactos, no tiene ninguna fortuna personal. De hecho, es tan pobre que se ve obligado a financiar sus viajes haciendo tiendas. Él ha cambiado todo lo que tenía y todo lo que es por este gran placer, el de ver incrédulos entregándose a Cristo y adorándole como el único y verdadero Señor. ¿Conoce usted a alguien que sea impulsado por semejante pasión? ¿Alguna vez vio usted el Tour de Francia? Hay algo dentro de Lawrence Armstrong que lo hace querer ir más rápido que su bicicleta que cualquier otra persona. La razón por la cual ninguno de nosotros está en el Tour de Francia no es porque no tengamos una buena bicicleta de carrera, sino porque no tenemos esa pasión interior. ¿Conoce a alguien que sea determinado? Alguien que tenga ese tipo de ambición que lo lleve a arriesgarse todo en lo que posee y que es comenzar un emprendimiento nuevo, esa pasión interior que hace que una mujer se enfrente a la muerte para poder dar a luz un bebé. ¿Conoce a alguien así? Existe algo dentro nuestro que produce ese tipo de perseverancia. El apóstol Pablo tenía una pasión interior creando una especie de resistencia. Escuche este incidente registrado en Hechos capítulo 14, versículos 19 al 22. Esto le sucedió a Pablo después de predicar en Listra. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Hasta ahí la porción. En otras palabras, apedrearon a Pablo hasta que creyeron que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero Pablo se curó milagrosamente, se levantó y ¿hacia dónde se dirigió? Nuevamente a la ciudad. Si a mí me pasaba eso, hubiera pensado, bueno, es obvio que Dios no quiere que esté en este lugar, me voy a otro lado. Pero el apóstol Pablo no. Continuemos con el versículo 20. Dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hasta ahí la porción por ahora. ¿Quién mejor que Pablo, no?, para animar a los creyentes a que permaneciesen en la fe? ¿Quién mejor? La pasión interna de Pablo explica su resistencia. Pero saquemos otra característica de la maleta que hizo que Pablo fuera un embajador efectivo. Se trata del clamor hacia el cielo, algo que expresa la confianza de Pablo. Pablo no solo tenía una pasión interior, cosa que explica su determinación, sino que también poseía un clamor hacia Dios que expresaba su confianza y seguridad. Fíjese en el versículo 1 de Romanos capítulo 10. Allí leemos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Unos versículos antes leemos en el capítulo 9, versículos 31 y 32 de esta manera, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, Israel tropezó con Cristo, la piedra cabeza del ángulo. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Pablo oraba por ellos? Y aquí la pregunta sería, ¿para qué orar a Dios por los incrédulos? Después de todo lo que aprendimos en el capítulo 9 de Romanos, ¿para qué orar por los incrédulos? Dios es soberano. El único tipo de Dios al cual uno quiere orar es a un Dios que es soberano. La oración a cualquier otro tipo de Dios no sirve, porque ese Dios no puede hacer nada al respecto. Escuche, el único tipo de Dios que puede responder oraciones es un Dios soberano.
Nosotros sabemos intuitivamente que Dios es Dios porque Él es soberano. Hasta los teólogos liberales, al ponerse de rodillas, van a orar por la salud de algún familiar. ¿Por qué? Oramos por los incrédulos, no solo porque sabemos que Dios es soberano, sino también porque sabemos que Dios es el que salva. Para aquellos que están compartiendo el Evangelio con incrédulos, esto es de mucho ánimo. Dios es el que salva, Él es el que obra. Dios es el que salva, Él es el que obra. Tal como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, y permítame parafrasearlo. Nosotros plantamos y regamos, pero Dios es el que da el crecimiento. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios solo es el que atrae, solo Dios abre los ojos de los ciegos, tal como dice 2 Corintios 4:4. El Dios de los siglos cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Tiene que estar preparado? Sí, seguramente, para predicar el Evangelio, pero no espere hasta tener todas las respuestas. Usted no tiene que tener temor porque se va a olvidar de mencionar algo o porque no sabe qué le van a responder. Pablo no está orando por respuestas perfectas, él está orando a Dios, quien es Él la respuesta. Y está orando para que Dios salve a compatriotas en la carne. La palabra para oración en Romanos capítulo 10, versículo 1, es la palabra griega deisis, que se traduce en varias ocasiones como rogar. En Lucas capítulo 5, versículo 12, se usa la misma palabra cuando el leproso vio a Jesús y se postró y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y en el versículo 13 el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Más adelante en Lucas 9:38, el padre de un niño enfermo acude a Cristo con desesperación y el pasaje nos dice que él clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esta palabra tiene un sentido de desesperación. Pablo está clamando a Dios rogando por los incrédulos. ¿Por qué? Porque sabe que solo Dios es soberano y solo Dios puede salvar. Entonces, ¿para qué orar? En tercer lugar, oramos por los incrédulos porque nuestro Señor soberano nos ha escogido para utilizarnos en su plan de redención. Este es el pasaje de Romanos capítulo 10. Fíjese versículos 13 y 14. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha ordenado el fin, pero también ha ordenado los medios para ese fin. Nosotros somos su medio para llegar a los incrédulos. Dios nos dio la responsabilidad de predicar y enseñar y testificar y orar y exhortar a los incrédulos. Tenemos que proclamar el Evangelio de salvación a todas las personas que quieran escucharlo. Y mientras tanto, debemos orar a Dios, rogarle para que se salven. Cuando Dios los salva, nosotros estaremos llenos de gozo porque solo Él salva y solo Él es el soberano. Y Él nos escogió para utilizar nuestras oraciones y nuestra predicación para llevar a cabo su plan de redención. Hace más o menos una semana fui a hacer una visitación sabiendo que el padre de familia era totalmente incrédulo. Se trataba de un hombre joven con una maestría en administración de empresas, muy perspicaz e inteligente. Ni bien llegué, apagué el motor de mi pick-up y oré por un instante. ¿Qué oré? Señor, por favor, dame la habilidad para transmitir el Evangelio de manera de poder convencerlo y a causa de mi presentación que él se salve. Señor, ayúdame a ser más astuto que él, a que tenga la versión de la Biblia en mi teléfono y con solo dar una palabra, el software me va a dar 10.000 traducciones distintas. Señor, estoy listo. Vamos allá. No, jamás. Mi oración fue algo así. Señor, por favor, abre sus ojos y permite que sus oídos oigan y dame el privilegio de ser utilizado por ti para entregar el Evangelio y verlo pasar de la muerte a la vida. ¿Sabe?
Después de unas horas, nuestra reunión llegó a su fin. Él clamó a Dios por misericordia y aceptó a Cristo por la fe. Al regresar a casa esa noche no volvía gritando, «Sí, me salió bien», o «Lo logré, lo logré». No, yo venía orando, «Dios, gracias por permitirme ver en acción esta noche tu gracia y misericordia. Gracias por dejarme ver el milagro de redención». Esta debe ser nuestra pasión interior. Esta debe ser, al igual que Pablo, nuestro clamor. Y para terminar, saquemos una tercera cosa de la maleta. La última cualidad de carácter que vamos a sacar de la maleta es el propósito externo que definió sus relaciones. Todo acerca de Pablo daba vueltas en torno a la obra de redención. Todo. Él escribe en el versículo 1, «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». ¿No necesitaban paz los judíos en el mundo? Sí. ¿No estaban sobreviviendo? Sí. ¿No estaba lleno de injusticia el mundo para con ellos? Sí. ¿Por qué no menciona estas cosas el apóstol Pablo en su oración? Jesucristo nos da la perspectiva en Mateo capítulo 16, versículo 26, en su primera parte. Dice, «Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» En otras palabras, ¿para qué sirve la paz mundial si uno se muere y se va al infierno? ¿Para qué sirve una buena educación y prosperidad y justicia en la tierra si uno muere y pasa la eternidad experimentando la justicia de Dios en el infierno? La Iglesia en la actualidad parece haber olvidado esta perspectiva. Nuestra misión es redentiva. Nuestro propósito no está aferrado a la tierra. Si bien hacemos muchas cosas para prevenir que el mundo siga pudriéndose, lo más importante que podemos hacer es rescatar a las personas del Dios de este mundo, declarar y predicar el Evangelio a toda criatura. Este propósito debe definir nuestra relación con el mundo que nos rodea. Usted dirá, bueno, a mí me gustaría ser más como Pablo, pero no sé qué decir en el trabajo o en la escuela. Soy creyente y quiero que mis compañeros de trabajo y de colegio crean también, pero ¿por dónde comienzo? Permítame darle 5 principios para que recuerde al tratar de imitar al apóstol Pablo en su pasión, en su clamor y en su propósito. Principio número 1 y principal. Este principio es de apropiarse de su llamado como representante de Cristo. Sea en la oficina, en la escuela, ¿es usted dueño de un negocio? Le doy una simple idea. Ponga música cristiana tal vez. Usted dirá, pero a algunos clientes no les va a gustar. Bueno, si son clientes fieles y les gusta lo que usted vende, van a volver. No creo que se molesten. El otro día estaba en un restaurante de comida rápida y mientras leía el diario, me di cuenta que la música que emanaba de los parlantes era música cristiana contemporánea. Hay un gerente valiente que dijo, este es mi local y yo voy a elegir la música. Tengo que aprovechar esta oportunidad para Cristo. Usted, si tiene esta oportunidad, aprovéchela también. En segundo lugar, esté dispuesto a comunicar solamente lo que usted sabe. Cuando usted trabaja junto a una persona que sabe que usted es cristiano, es posible que le hagan una pregunta que usted no sepa la respuesta. Eso no tiene nada de malo. Recuerde, Dios está obrando. Esa pregunta difícil probablemente solo esté camuflando la culpa y convicción de esa persona. Me pasó muchas veces que cuando alguien siente demasiado calor y se da cuenta que está bajo una lupa, va a tratar de desviar la conversación haciendo alguna pregunta difícil. En ese caso, dígale que no sabe la respuesta. No hay nada de malo en esto. De hecho, puede que vean en usted algo que ellos no pueden admitir, que no tienen todas las respuestas. Entonces usted podrá regresar a su casa y buscar las respuestas. Estudie, lea, investigue y fíjese en su concordancia o diccionario bíblico. Estudie. Esto es lo mejor que uno puede hacer. Si aún no sabe algo, comuníquese con algún hermano en la iglesia que tal vez le pueda ayudar. Comuníquese solo con aquel que sabe. En tercer lugar, esté dispuesto a alejarse de una discusión que usted sabe que puede ganar. Uno no quiere ganar la discusión y perder la amistad, no.
¿Recuerda cuántas discusiones tuvo el Señor Jesús con los escribas y fariseos que querían discutir y altercar con él? Él, por lo general, eludía las trampas y discusiones dando grandes respuestas y luego se marchaba. Él podía ganar todo debate que se generara. El día en que Jesús fue juzgado por el Sanedrín, Pilato y Herodes, él les podría haber ganado fácilmente, pero no lo hizo. Porque su propósito era el de redimir a la humanidad. Él permitió que los clavaran en la cruz. Pero vamos a una más. Número 4. En cuarto lugar, esté dispuesto a elogiar antes de criticar. En esta época pluralista que nos toca vivir, la gente tiene creencias muy extrañas. Es como la instancia en la que el apóstol Pablo habló en Atenas, una ciudad llena de estatuas y monumentos a distintos dioses. Cuando Pablo se paró en el Areópago para hablarle a los líderes, filósofos y ciudadanos, no comenzó diciendo: «Ustedes son una banda de idólatras». No, Pablo comenzó diciendo, tal como registra Hechos 17:22, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Luego, después de haberse ganado el respeto de ellos, les predicó el Evangelio. Hace unos días estaba en una heladería con mi hija de 10 años. Se trataba de una parte de la ciudad que no conocíamos. La señora que estaba del otro lado del mostrador era pakistaní, muy amable y muy respetuosa, por cierto. Yo me presenté y le presenté a mi hija, que se llama Caridad, y le expliqué lo que significaba ese nombre. Sería la primera de varias conversaciones, espero, seguramente. Cuando salimos, le pregunté a mi hija: «¿Viste en el mostrador ese elefantito dorado cubierto con alhajas?». Ella me respondió que sí. Entonces le dije: «Ese elefante es un ídolo a su dios elefante». En nuestra próxima visita, obviamente, yo no le iba a decir: «¿Y eso qué es? ¿Su dios es un elefante?». Francamente, ella me podría decir: «¿Usted me quiere decir que su dios es invisible, que tuvo un hijo en esta tierra y fue martirizado en una cruz?». Si yo voy a seguir el ejemplo de Pablo, en mi próxima visita a la heladería, yo le diría lo siguiente a la señora: «¿Sabe? Pienso que es muy valiente al contarle a todos los clientes acerca de su Dios. ¿Cuál es su nombre?». En la próxima visita le preguntaría: «¿Piensa que él se interesa por usted?». O tal vez: «¿Le puedo contar acerca de mi Dios?». Esto me lleva al quinto punto que quiero compartir con usted hoy. En quinto lugar, esté dispuesto a compartir la verdad, un pedacito a la vez. Usted no necesita cargar el baúl doctrinal y descargarlo en su primera visita. El hecho de que usted es apasionado no significa que tenga que estar en pánico. Si Dios está llamando a esta persona por medio de su presentación del Evangelio, Él ha ordenado el universo para darle lugar y tiempo para que esa persona escuche las buenas nuevas. 3 llaves para abrir el corazón del incrédulo. Y con esto termino. Permítame agregar a todo esto, al concluir en esta verdad de Romanos capítulo 10, algo que va a ayudarle a alcanzar a los perdidos. Quiero darle 3 llaves que sirven para abrir el corazón del incrédulo. Primero, ore apasionadamente por los perdidos. Y por último, ore apasionadamente por los perdidos. Ya que estamos con esto, permítame darle una llave más para ganar a los perdidos. Ore apasionadamente por los perdidos. Tal como dijo Pablo en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¡Oh! ¡Qué pasión, qué clamor y anhelo, qué propósito! Con razón, la Iglesia aún sigue leyendo y estudiando las palabras de este hombre que dijo hace casi 2000 años, después de haber dejado una maleta en Israel y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios.